hasta el momento, pero el fuerte de nuestra capacitación es el tema del manejo post-consumo que le debemos dar a algunos materiales. Para ello tenemos aquí la presencia de dos compañeros de una alianza que se tiene con el Grupo Retorna. Mi nombre es Alexander Useche, mi compañero Iván Pastrana, y voy a dejar que ellos en este momento se presenten, que más adelante van a ser quienes dialoguen con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Quien les habla es Jason Montenegro, soy ingeniero ambiental y actualmente me desempeño como profesional de educación y alianzas de la Asociación Grupo Retorna. Muchísimas gracias por la invitación y le cedo la palabra a mi compañera Lady Soto. Muchas gracias, Jason, y buenas tardes para todos. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Soto. Yo actualmente me desempeño en el área de educación y proyectos como gestora de participación. Y de nuevo, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Más adelante estaremos con ellos. Hoy vamos como a trabajar de la mano con ustedes para que nos ayuden a comentar algunas cosas. Listo. El ADN de este programa es la gestión del riesgo y la continuidad del negocio. ¿Cuáles son los conceptos graves? Los conceptos más importantes y conceptos claves. Esta es la ecuación de riesgo, que riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, pero bueno. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo. ¿Me escuchan? Sí, sí, por supuesto. Latente, que representa la posible manifestación dentro de un periodo de tiempo de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre. Listo, esa es la amenaza, ¿cierto? Actualmente, una de las amenazas más grandes que hay sobre el mundo entero es la posibilidad que de hecho ya se está viendo que los polos se derritan, ¿cierto? Esa es la amenaza hoy en día más latente para cerca de 600 millones de personas que viven en las zonas costeras de todos los continentes. En ese caso nos vamos a la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que presentan las comunidades, los países, de ser afectados o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Si se derriten todos esos polos y el nivel del agua de los mares sube, sucede que la gran mayoría de ciudades son muy vulnerables ante esta situación. Entonces, la vulnerabilidad sería la gran cantidad de ciudades que hay en las costas y lo muy poco que están preparadas en su gran mayoría para enfrentar esta vulnerabilidad. ¿Cuál es el riesgo? Cuando hablamos de riesgo decimos que pueden haber daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los efectos de eventos físicos peligrosos en un periodo de tiempo específico. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Se teme que, como les decía anteriormente, cerca de 600 millones de personas, es decir, aproximadamente el 10% de la población mundial, tenga que desplazarse de las zonas costeras hacia otros lugares. Eso es algo que ya lo estamos viendo, que está muy cerca de suceder. ¿Por qué? Porque gracias al calentamiento global, los polos se han venido derritiendo paulatinamente. Tenemos otra definición que es el desastre, que es el resultado que desencadena la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad. El riesgo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo tiene una normativa, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿quién es el principal responsable o quién se hace cargo de la gestión del riesgo a nivel país? Todos nosotros estamos involucrados en
en el manejo de riesgo. Hay varias leyes, una de ellas la ley 1523 del 2012, en su capítulo 1, en su artículo 2, que dice que la gestión de riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Absolutamente todos somos importantes de estar monitoreando constante y responsablemente y de conocer el territorio en el que vivimos. La ley 1523 del 2012 habla de los procesos de la gestión de riesgo, ¿cierto? Es importante que todos conozcamos del riesgo. Es importante que todos hagamos labores, hagamos acciones para reducir ese riesgo. Y es importante que en caso de que el riesgo se materialice, le demos manejo a ese desastre. Nosotros desde el programa hemos elaborado una ficha donde está el 123, que el 123 es el número único de emergencias en Medellín que nos puede salvar. Se puede llamar tanto a tránsito, también es una línea donde lo pueden comunicar a uno con la parte social, con ambulancias. Hay una línea de protección a mujeres víctimas de violencia de género, también nos podemos comunicar ahí mismo al DAGRED, bomberos y parte ambiental. Un tema del cual vamos a hablar hoy, y a esta partecita quiero que le pongan mucho cuidado. Ustedes saben que siempre hacemos una pregunta, y esa pregunta, la persona que la conteste en el menor tiempo, o sea, se acreedora a un souvenir que nosotros desde el programa les estamos entregando. ¿Cuál es la importancia del manejo de residuos? Al separar los residuos, estamos cuidando al planeta. Más o menos, en Medellín, se producen entre 1.800 y 2.000 toneladas diarias de basura, de residuos, de la cual el 90% de estas se puede aprovechar. Para ello están hoy nuestros compañeros del Grupo Retorna, quienes les van a hablar del tema. A partir del 1 de enero de este año, el reciclaje en Colombia se debe realizar de acuerdo a los nuevos colores. ¿Cuáles son los nuevos colores que estableció la resolución conjunta del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente? Es la 2184 del 2019. ¿Qué dice? Que deben haber 3 tipos de recipientes para separar los residuos. Uno blanco, en el cual va todos los residuos que son aprovechables. Los plásticos, los cartones, los papeles, los metales que no estén contaminados. En la verde o en el recipiente verde deben ir todos los residuos que son orgánicos aprovechables, es decir, desechos agrícolas, desechos de lo que nos queda de nuestra casa cuando hacemos los alimentos, son elementos que deben ir en los residuos orgánicos aprovechables. Y en la caneca o recipiente negro son los residuos que deberían ser los que exclusivamente van a parar a los camiones, que son el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados y ahora todo lo que tiene que ver con los residuos del COVID. Y en los residuos peligrosos manejamos todo lo que tiene que ver con la parte de farmacias, de droguerías, todos los blisters, todos los empaques todos los utensilios que se utilizan en la aplicación de las inyecciones, que aunque no se debe hacer por normatividad, bueno, hay algunas droguerías, farmacias que están autorizadas para hacerlo. Entonces, en ella va todo lo que tiene que ver con los residuos peligrosos. Ya resumiendo esto, continuidad del negocio para pequeños comerciantes, ahí les hablamos de la gestión de riesgo de desastres y la continuidad del negocio. Esos 2 factores dan gran competitividad y generan valor. Eso lo vimos desafortunadamente en la pandemia que estamos sufriendo, que fue algo fuerte. La continuidad del negocio es la capacidad de la organización para continuar realizando la entrega de productos o servicios a niveles aceptables, predefinidos, aceptables después de la ocurrencia de un evento. Disruptivo. Vimos que en esta pandemia muchos establecimientos desafortunadamente tuvieron que cerrar, no pudieron darle continuidad al negocio. Dentro de la continuidad del negocio hablamos de la gestión de la continuidad del negocio, que es un proceso de gestión integral que identifica amenazas potenciales para la organización, así como los impactos en las operaciones.
Nosotros siempre les hemos dicho que es muy importante que cada uno de nuestros comerciantes, de nuestros beneficiarios, haga un análisis de cómo está su negocio, qué herramientas tiene, qué herramientas cree que son necesarias para que su negocio pueda prosperar en el tiempo y no se estanque, no se detenga frente a situaciones tan adversas como la que acabamos de vivir y como la que estamos viviendo en este momento. Un plan de continuidad del negocio es la serie de procedimientos documentados. Se dice que son documentados ¿para qué? Para tener como una hoja de ruta que lleve a las organizaciones a responder en el tiempo adecuado, a recuperarse, a reanudar y a restaurar el nivel predefinido después de una interrupción. El programa de continuidad del negocio es un proceso continuo de gestión y de gobierno apoyado por la alta dirección y dotado de los recursos apropiados para implantar y mantener la gestión de la continuidad del negocio. También hablamos del análisis de impacto del negocio vía, que es un proceso de análisis que analiza las actividades y el efecto que una interrupción del negocio puede tener sobre estas. ¿Por qué es importante hacer un análisis de impacto del negocio? ¿Cómo lo debemos hacer? Hay que priorizar cuál es la actividad más importante de su negocio, la actividad clave, la actividad que hace que su negocio no se paralice. Hay que darle valor y valorar el dinero que dejaría de recibir si no realiza esa actividad clave. Hay que determinar el tiempo que podría quedarse sin realizar la actividad clave en caso de una emergencia o un desastre. Y hay que aplicar estrategias para evitar que su actividad comercial o de producción se vea afectada por la materialización de algún tipo de riesgo. Son 4 pasos muy básicos que básicamente muchas veces lo pasamos por alto. Aquí continúa nuestro compañero Iván, les va a explicar por encima, les va a explicar unas cosas más del tema. Resumiendo, pues, como el tema que veníamos tratando en estos días, yo les voy a hablar, pues, o a contarles, a resumirles lo que es el sistema de rehabilitación de mercados, cadenas de abastecimiento, la importancia de fortalecer esa cadena de abastecimiento, lo que es el crédito y el ahorro, y la formalización. Con el tema del sistema de rehabilitación de mercado, pues sabemos que cuando hay algún incidente y el mercado venía funcionando correctamente, ese sistema de mercado hay que rehabilitarlo. ¿Cómo lo rehabilitamos? A través de estrategias como, por ejemplo, el fortalecer esa cadena de abastecimiento para que eso no pueda, pues, no vuelva a suceder, ¿cierto? Otra estrategia es, aquí les voy a contar quiénes son esos actores importantes dentro de ese sistema de mercado. Están los productores, los proveedores, los clientes y los comerciantes. Siguiente. Aquí les voy a mostrar de nuevo qué es o cómo se comporta ese sistema de mercado, ¿sí? ¿A través de qué? De un mapa, en donde les mostramos el entorno del mercado, la cadena de valor y la infraestructura clave. ¿Qué es ese entorno de mercado? José, pasa al mapa, por favor. Ah, no, ese no tiene el mapa. Deja de presentar y yo presento. Ok. Pues como les venía diciendo, aquí les mostramos pues como el mapa de mercado, ¿cierto? Y sale el entorno de mercado, la cadena de valor y la infraestructura clave. ¿Qué es el entorno de mercado? Básicamente son aquellas instituciones, normas, estándares, todo aquello que puede incidir negativamente en ese entorno del mercado. Y que puede incidir, por ejemplo, negativamente los cobros ilegales, el contrabando, la violencia, el no contar con una normatividad exigida por ley,
el inadecuado manejo de residuos sólidos, el incremento del dólar, que puede provocar, por ejemplo, que ese incremento del dólar que encarecer pues como el producto final, las fronteras invisibles y los grupos al margen de la ley. ¿Y quiénes hacen parte de esa cadena de mercado? Como ya lo habíamos dicho muchas veces, está ese productor inicial que se encarga como de elaborar ese bien o ese producto pues que se va como a consumir, ¿cierto? Esos comercializadores o distribuidores que se encargan pues como de comercializar ese producto. Y el negocio, o esas tiendas, esas droguerías, esas ferreterías que se encargan de llevar ese producto al hogar o a la comunidad en general. ¿Y quiénes hacen parte de esa infraestructura clave? ¿O qué es la infraestructura clave? Todo aquello que hace posible que este mapa de mercado pueda funcionar. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, el transporte, los trabajadores, las vías, los servicios públicos, todo aquello que hace posible que eso pueda, pues, que este sistema de mercado pueda funcionar. ¿Qué es importante tener la cadena de abastecimiento fortalecida? ¿Cuál es la importancia de tener esa cadena de abastecimiento fortalecida? Porque eso te va a permitir entregar al cliente final el producto apropiado al menor costo posible en el tiempo exacto, ¿sí? Básicamente es por eso. Aquí vamos a ver algunos de los riesgos que son el tema de epidemias y pandemias, inundaciones y avenidas torrenciales que puede provocar que no, digamos, el camión repartidor que está llevando ese producto pues no llegue a tiempo o no llegue. Esos deslizamientos o movimientos en masa que también va a provocar que ese producto de ese camión pues tampoco pueda, digamos, arribar a su destino final. El bloqueo de las vías, los problemas de orden público, que también van a provocar pues como escasez de productos. Ahora vamos a hablarles un poquito sobre el tema del ahorro y la importancia, ¿sí? Básicamente se entiende como ahorro aquel parte del ingreso pues que no se destina al gasto y se ahorra con el objetivo de tener dinero disponible para cualquier emergencia que se pueda presentar en el negocio, también para, digamos, adquirir maquinaria, equipos, herramientas, insumos, capital de trabajo en sí. ¿Cuáles son los tipos de ahorros que existen? Existe el ahorro formal, que es aquel que se realiza a través de una entidad financiera y que garantiza que mis recursos van a estar seguros en esa entidad financiera y que de alguna forma van a rendir como un poquito más de rentabilidad, van a tener un poquito más de rentabilidad que estarlos guardando debajo del colchón. Y guardarlos debajo del colchón es ese ahorro informal, que es aquel manejado directamente por el individuo. Ese es aquel que yo guardo debajo del colchón, lo guardo pues en una alcancía o en una natillera como tal. Listo. Aquí les voy a hablar un poquito sobre el crédito y los tipos de crédito. Básicamente el crédito es un préstamo de dinero que una entidad te otorga para cumplir pues como con tus compromisos, con tus objetivos, ¿sí? Además es una herramienta para cumplir pues como las metas a corto, mediano y largo plazo. Cabe resaltar que todo crédito va a tener pues como, te van a cobrar por ese crédito que va a ser esa tasa de interés que todo crédito va a tener. ¿Cuáles son los tipos de crédito? Está el microcrédito, que básicamente sirve para adquisición de activos fijos, para adquirir capital de trabajo, para mejorar la producción de la microempresa o aumentar, digamos, el stock en mi negocio. Está también el crédito de consumo, que básicamente es un préstamo que se realiza para que la persona pueda adquirir bienes y servicios. ¿Cuáles bienes y servicios? Como electrodomésticos, vehículos. También se presta para el tema, para viajes. Y está el crédito hipotecario, que netamente es una alternativa de financiación para aquellas personas naturales puedan adquirir vivienda usada o nueva, la puedan remodelar, puedan hacer reformas. Básicamente para eso es el crédito hipotecario. Y está el crédito de libre inversión, que como su nombre lo indica, es un préstamo que el banco te hace para que pues, utilices dinero para satisfacer esas necesidades en lo que se requiere invertir. También se puede invertir para compra de vehículos, para los mismos viajes, porque es libre inversión. Con el tema de formalización, la formalización debemos entenderla más como una oportunidad para aumentar esos índices de competitividad y productividad en el negocio o en la empresa
y no como un registro pues que tenemos que hacer ante la Cámara de Comercio o el pago de impuestos, ¿no? Digamos que es la oportunidad que me da para aumentar esos índices de productividad y competitividad, para también poder acceder al sistema financiero y así ser como más sostenibles en el tiempo. Y cuando hablamos de formalización, también debemos pensar cuál es, digamos, o cómo vamos a tratar de formalizarnos, como, digamos, persona natural o como persona jurídica. Cuando hablamos de persona natural es cuando, digamos, aquella actividad comercial la ejerce una persona a nombre propio. Y cuando hablamos de persona jurídica es la figura en la que el negocio, la empresa o una sociedad funciona con patrimonio independiente de sus accionistas. Cada una tiene sus riesgos. Digamos, por ejemplo, esa persona natural es la que asume todo el riesgo de alguna pérdida que pueda haber pues, en su negocio. Mientras que si es una persona jurídica, ese riesgo pues, lo asume la empresa como tal. ¿Cuáles son esas ventajas de la formalización? Básicamente es hacer pública la calidad del empresario o el comerciante, hacer visible al empresario frente a sus clientes, facilitar el acceso al sistema financiero y la obtención de los créditos, digamos, facilitar también el poder acceder a recursos por parte del gobierno como los que da en Impulsa, en Fondo Emprender del SENA, en el Parque E y en Ruta N. Recursos que no son reembolsables porque son, digamos, para fortalecer la cadena productiva de esos microempresarios. Básicamente, este es como el pequeño recorderis que les queríamos hacer antes de que iniciara la charla a los compañeros del grupo Retorna. Recuerden que los van a estar llamando a la empresa Consenso para preguntarles sobre el programa, para que estén pendientes. Y ahora sí, vamos a darle paso a los compañeros del grupo Retorna. Muchísimas gracias, Iván, y también a José Alexander. Una vez más, hacemos extensivo este saludo de agradecimiento por la invitación y, por supuesto, a quienes nos acompañan esta tarde. Gracias por su tiempo y disposición. Como les decíamos en nuestra presentación, venimos en nombre de la Asociación Grupo Retorna y la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de los residuos postconsumo en Colombia. Quien les habla es Jason Montenegro, yo soy ingeniero ambiental y actualmente me desempeño como profesional de educación. Antes de entrar en materia, los queremos invitar a hacer una pausa activa ambiental. Es por esto que les vamos a pedir el favor a quienes puedan de tomar su teléfono celular o si están recibiendo esta capacitación a través de un computador, de que ingresemos a la página web www.kahoot.it y vamos a ingresar el PIN que ya les voy a proyectar en pantalla. Como les decía, queremos hacer una pausa activa ambiental antes de iniciar con la capacitación. Esta pausa activa será un Kahoot. Ya en pantalla tenemos el PIN. Entonces la idea es que ingresemos a www.kahoot.it y digitemos el PIN que aparece en pantalla. Les vamos a pedir el favor de que se identifiquen con su nombre y vamos a realizar una encuesta virtual para determinar qué tanto saben acerca de los residuos postconsumo, si de pronto conocen alguna de las corporaciones que integran el grupo Retorna, que es la organización a la cual nosotros representamos. Entonces recuerden... ¿Me repites, por favor? Sí, señora, recuerden, deben ingresar a www. Aquí les estoy señalando en la parte superior de la pantalla, www.kahoot.it y digitamos el PIN. Señora. No, está muy pequeño y no lo veo. www.kahoot.it. Lo voy a deletrear, www.kahwt.it y digitamos el PIN que aparece en la parte superior, que es el 203-9089 y nos identificamos con un nombre. Ya tenemos un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores, 4, por supuesto, invitamos a todos los asistentes a que nos acompañen en esta pausa activa ambiental. Antes de entrar en materia, como les decía, vamos a hacer una pequeña encuesta virtual para que ustedes nos den a conocer qué tanto saben acerca de la temática postconsumo, si identifican alguna de las corporaciones del grupo Retorna o de los residuos que recolectamos.
A continuación, vamos a dar unos segundos más para que se conecten más compañeros que nos acompañen la tarde de hoy. En la pantalla del computador, ustedes, o en esta pantalla que les estoy compartiendo más exactamente, ustedes van a ir viendo una serie de preguntas y ustedes van a poder elegir la opción que consideren correcta en la pantalla de su celular o en la pantalla de su computador. Yo les voy a ir leyendo las preguntas y ustedes tienen de 15 a 20 segundos para dar respuesta a las. Ya tenemos 9 jugadores por tiempo. Vamos a ir iniciando entonces con esta pausa ambiental antes de entrar en materia la tarde de hoy. Listo, vamos a empezar. Vamos por esa primera pregunta. ¿Qué son los residuos postconsumo? Residuos generados después de consumir un alimento, residuos de manejo especial o diferenciado, residuos orgánicos, no sabe, no responde. Les quedan 8 segunditos. Tiempo, bueno, opiniones divididas. Residuos postconsumo, 2 personas nos dicen que residuos generados después de consumir un alimento y otra persona nos dice no sabe, no responde. Vamos para la siguiente pregunta. Recuerden, la pregunta se va a proyectar en su pantalla y ustedes pueden elegir la opción correcta. Por ahora tenemos nuestra primera tabla de posiciones, va liderando Camila, de segunda es Daniel Roldán, de tercera es Natalia. Segunda pregunta, ¿reconoce o alguna vez ha visto este logo? Cierra el ciclo. Bueno, los que sí, muy seguramente lo pueden haber visto en los puntos amarillos en los centros comerciales o de pronto hay personas que nunca han visto este logo. Bueno, opiniones divididas, 4 personas nos dicen que sí, 5 que no. Bueno, aquí van acumulando puntos, va ganando M. Siguiente, tercera pregunta. ¿En dónde se pueden entregar los envases y empaques de insecticidas de uso doméstico? En los puntos amarillos de la corporación cierra el ciclo, en los contenedores de material reciclable, se entregan al recolector de basura, no sabe, no responde. Bueno, también opiniones divididas. La mayoría dice que se entregan a los recolectores de basura. Personas dicen que en los puntos amarillos se cierra el ciclo y otros en los contenedores de material reciclable. Vamos a ver si cambió la tabla de posiciones. Ahora va ganando Vanessa Suárez. Siguiente, ya vamos por la mitad, son solo 8. ¿Cuál es la actividad que realiza la corporación Ecocómputo? No sabe, no responde, son fabricantes de computadores y celulares, gestiona todo tipo de electrodomésticos, gestiona ambientalmente computadores y periféricos. Ahí tenemos el soplete en el logo. Tiempo, gestiona ambientalmente computadores y periféricos. Esa era la respuesta correcta. Sigue liderando Vanessa Suárez, de segundas va Olga y de terceras Daniel Roldán. Siguiente. ¿Por qué se destaca la corporación Pilas con el Ambiente, que quizás es la más conocida? Porque es una marca de pilas, no sabe, no responde, gestionan las pilas usadas o gestionan residuos de computadores. Y tiempo. Muy bien, gestiona las pilas usadas. Vamos a ver si cambió la tabla. Pues es que no me dio para ingresar el código. Tranquilos. ¿Cuál es la actividad de la corporación Red Verde? Es una red de siembra de árboles, no sabe, no responde, gestión de residuos de electrodomésticos de línea blanca como neveras o gestión de pilas usadas. No se preocupen los que no alcanzaron a ingresar en esta primera ronda, que al final de la capacitación tenemos una segunda ronda. Ahí me voy adelantando y van a obtener un reconocimiento quien mejor conteste. Bueno, miremos cómo va la tabla de posiciones.
Siguiente, ya vamos a acabar. ¿Cuál es la actividad de la corporación Recoenergy? Es un servidor de energía solar, se encarga de gestionar baterías plomo-ácido usadas, no sabe, no responde, se encarga de recolectar pilas AA. Otra vez el completo está en el logo. Muy bien por las 5 personas que contestaron. Vamos a ver esa tabla de posiciones. Listo, ya vamos para la última. La Corporación Rueda Verde, ¿a qué se dedica? Es una marca de llantas amigables con el ambiente, no sabe, no responde. Son fabricantes de llantas para moto y carro de RIN 13 a 22.5 o gestionan llantas usadas de RIN 13 a 22.5. Bueno, nuevamente opiniones divididas. Vamos a ver en esta primer pausa activa ambiental cómo nos fue. Tenemos a Daniel Roldán, segundo lugar Marcela y primer lugar Vanessa Suárez. Bueno, felicitaciones a los ganadores de esta primer ronda. Como les decía, al final de la capacitación vamos a tener un segundo espacio muy similar a este, así que los invitamos a que estén muy pendientes de la información que les vamos a compartir a continuación. Jason, la ganadora, ¿quién fue? Vanessa. Vanessa Suárez, sí señor. Vanessa, tú nos puedes regalar, por favor, ahí en el chat, cuáles son tus datos, quien participa así tan activamente como ustedes, quien responde en menor tiempo las preguntas, se hace acreedor a un souvenir que nosotros les enviamos desde el programa. Entonces, Vanessa nos puede regalar al chat tus datos personales, dirección, teléfono, nombre completo, barrio donde vives, por favor. Listo, entonces quedamos ahí atentos a que Vanessa por favor nos envíe sus datos de contacto. Y como les decía, la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la gestión integral de los residuos postconsumo en Colombia. Ya para entrar en materia los voy a invitar a ver el siguiente video. Vamos a probar si funciona aquí desde la presentación. Ustedes nos confirman si lo pueden visualizar y escuchar, y si no, ya se los compartimos desde YouTube. De su historia. Los residuos postconsumo Jay, no se ve. Listo, ¿no se ve el video? No. Listo, entonces ya se los compartí. En un momento ya mi compañera Lady nos comparte el video desde YouTube para que lo podamos visualizar. El mundo vive el momento más difícil de su historia. Los residuos postconsumo arrojados han causado un daño irreparable en el ambiente. Y esto le ha dado vida a un enemigo que amenaza con destruir lo que queda. Todos lo llaman Impactus. Ahora las débiles mentes de los humanos están bajo su control y está destruyendo su conciencia ambiental. Todos arrojan peligrosos residuos postconsumo que inundan calles y ríos. El poder destructivo de Impactus aumenta. Pero el planeta no está solo. Ellos son la Liga Retorna y su misión: combatir el poder de Impactus y liberar al mundo de su dominio. Ruby Gear transforma las llantas en un lazo con el que intenta atrapar a Impactus. Ecobee usa su inteligencia artificial para enseñar a las personas cómo hacer reciclaje tecnológico. Con superfuerza, Voltio levanta todas las baterías de auto y moto que han sido arrojadas. Ready se ha unido a la batalla para proteger la capa de ozono, transformando los electrodomésticos viejos en tecnologías limpias.
Los mellizos Atom y Alcalina cierran el ciclo de vida de las pilas con energía positiva. Amaru, con el poder de sus cápsulas, retira de cada rincón los desechos de insecticidas. La lucha ha empezado. Pero para alcanzar la victoria, la Liga Retorna necesita el compromiso de cada persona, empresa y gobierno. Así que la próxima vez piensa bien a dónde llevas tus residuos. No alimentes el poder de Impactus. Solo así podrá retornar la esperanza a Colombia y al mundo entero. Muchas gracias, Lady. Bueno, como veíamos, la Liga Retorna necesita el apoyo de cada persona, empresa y, por supuesto, del gobierno para lograr contribuir con el cuidado y protección de nuestros recursos naturales. En pantalla ya estamos viendo las temáticas que vamos a abordar rápidamente la tarde de hoy. En primera instancia, ¿qué son los residuos postconsumo? ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Entregar mis residuos postconsumo y qué se hace con esos residuos postconsumo cuando yo los entrego. Entonces, me gustaría saber si alguno de los asistentes ha escuchado, sabe o conoce o qué se le viene a la cabeza cuando escucha ese término de residuos postconsumo. Pueden abrir su micrófono o lo pueden escribir a través del chat y mi compañera Lady nos colabora leyendo las opiniones que ustedes nos den a conocer. A ver quién se anima a decirme si sabe o conoce qué son los residuos postconsumo. Son los residuos que se pueden reciclar. Sí, sí, señora, son residuos que se pueden reciclar. Bueno, algunos, no todos. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a decirnos qué saben o conocen o que han escuchado residuos postconsumo o qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra? Eso son residuos que ya fueron usados, pues fueron productos que ya son usados, que se desecharon ya para otro proceso. Puede ser cualquier cosa. Son Exactamente. residuos que se pueden hacer panoramas, manualidades, cosas así. Son residuos, por ejemplo, de electrodomésticos que nosotros utilizamos en el hogar y pueden volverlos no sé, pueden utilizarlos para otro uso. Bueno, hay algunos elementos. Sí, ¿quién más? Son residuos que se pueden hacer manualidades. Bueno, específicamente con los postconsumo no, pero sí con otro tipo de residuos. Entonces, ya con estas definiciones que ustedes nos acaban de dar, es importante mencionar que dentro de los residuos sólidos que nosotros generamos están los residuos inorgánicos, que son los residuos que se conocen comúnmente como reciclables, en donde está el plástico, el papel, el cartón, el vidrio y el metal, que de acuerdo al nuevo código de colores que nos presentaba José Alexander, son los que debemos depositar en la bolsa blanca sin ningún tipo de residuo líquido en el caso de los envases o empaques, ya que estos residuos orgánicos, para que puedan ser reciclados o aprovechados o, como bien decía la compañera, para la elaboración de artesanías, deben estar completamente limpios y secos. También tenemos dentro de estos residuos sólidos los residuos orgánicos, que son residuos de cáscaras de alimentos, residuos de comida, residuos agrícolas, entre otros, que son los que debemos depositar en la bolsa verde. Y en la bolsa negra tenemos los residuos no aprovechables u ordinarios, que, como bien decía José Alexander, son los residuos de servilletas, el papel higiénico o cartones o papeles impregnados de comida o manchados o mojados o deteriorados o papeles metálicos. Sin embargo, en nuestras casas y en nuestros negocios generamos otro tipo de residuos que son de manejo diferenciado o que se denominan residuos especiales. Dentro de ellos tenemos las pilas, electrodomésticos como neveras, aires acondicionados, lavadoras, microondas, televisores, computadores viejos,
de pronto el aceite de cocina, un blister de un medicamento, las llantas del carro, de la moto, la bicicleta cuando ya se le cambian, la batería plomo ácido, un envase o empaque de insecticida de Ray, Baygon, esas plaquitas laminadas, el difusor eléctrico. Estos residuos especiales nosotros no los podemos botar en la caneca de basura, ni tampoco los podemos botar ni en la bolsa blanca, ni en la bolsa verde, ni en la bolsa negra, porque son residuos post-consumo, que como bien nos mencionaba un compañero, son residuos de productos de consumo masivo que una vez nosotros los dejamos de utilizar por sus componentes o sus características como las pilas, las llantas, los electrodomésticos, los computadores, no los podemos depositar en la caneca de basura que tenemos ahí en nuestro negocio o la caneca de basura que tenemos en casa, sino que debemos hacer una correcta separación en la fuente y debemos entregarlos en los puntos autorizados. ¿Por qué? Porque veíamos que anteriormente todos los modelos económicos eran lineales, entonces teníamos una extracción de materia prima en la naturaleza, en las fábricas se transformaban, en los hogares los consumíamos y cuando ya dejamos de utilizar las pilas, el computador, el insecticida, la nevera, la lavadora, las llantas, la batería del carro, los botábamos. ¿Y a dónde iba a parar esto o a dónde están yendo a parar gran cantidad de estos residuos? A los rellenos sanitarios, a los botaderos a cielo abierto, a los cuerpos de agua como ríos, quebradas, canales, en fin, a muchas zonas en donde están generando una serie de impactos negativos no solamente en el ambiente, sino también para nuestra salud. Por ejemplo, generan la contaminación del suelo y la disminución de esa cobertura vegetal y de especies que vemos principalmente en zonas rurales. También están ocasionando la proliferación de vectores, porque por ejemplo, ustedes sabían que Colombia estaba en el pasado, siendo catalogado como un país de llantas abandonadas, o quien en años anteriores no ve una llanta en la calle o por carretera. ¿Y qué pasa? Cuando llueve se acumula el agua y este es el hábitat propicio para la proliferación de insectos que son vectores transmisores de enfermedades o también de roedores. O lo que hacían en algún momento, que era la alternativa más fácil para botar una llanta o deshacerse de una llanta, incinerarla. Y con la quema o incineración de esta llanta lo que hacíamos era generar dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. O lo que estaban haciendo con las baterías de carros y motos, que nosotros sabemos que estas baterías plomo ácido, por su mismo nombre, sabemos que tienen ácido sulfúrico, que es altamente corrosivo, y el plomo, que es un metal tóxico. ¿Qué hacían? Muy seguramente algunos recuperadores informales nos pueden ofrecer un incentivo económico por la batería, nos dicen que se la vendamos, pero nosotros no sabemos qué hacen ellos con la batería. Pues lo que ellos hacen es ese ácido sulfúrico, van y lo botan en el sifón o por la cañería o directamente un cuerpo de agua, contaminando por supuesto el agua, y por supuesto también se exponen a una serie de riesgos para su salud, como por ejemplo el riesgo de contraer cáncer. ¿Por qué? Porque ellos en ese mercado informal lo que hacen es fundir artesanalmente el plomo y lo comercializan exponiendo su vida a este metal tóxico que en nosotros los hombres puede llegar a causar infertilidad. Incluso también se ven expuestos a la inhalación de vapores de ácido sulfúrico y de plomo que desencadenen enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, en los huesos, cardiovasculares, renales y por supuesto enfermedades en el sistema nervioso central. Sin embargo, en nuestro país, en Colombia, desde hace más de 15 años se viene adelantando una estrategia que busca promover y garantizar que todos estos residuos de pilas, de computadores, de llantas, de insecticidas, de baterías, de electrodomésticos de línea blanca no vayan a parar a un relleno sanitario, no vayan a contaminar los ríos, no vayan a contaminar los páramos, y es por esto que existe en nuestro país la implementación del concepto de responsabilidad extendida al productor.
que no es más que un principio legal que extiende las obligaciones físicas o financieras de todos los importadores, distribuidores y productores de estos productos de consumo masivo, para que cuando nosotros como usuarios o consumidores de las pilas, de los computadores, de las llantas, de las baterías, dejemos de utilizar el producto, no vayan a parar un relleno sanitario, sino que estos productores, importadores y distribuidores de los productos creen unos canales de devolución para que yo pueda ir a entregar mi residuo postconsumo al final de su ciclo de vida útil y reciba una gestión ambientalmente segura. Como les digo, esto no es nuevo. Desde el año 2005, ya hace 16 años, cuando se expidió el decreto 4741 que reglamenta la gestión integral de todos los residuos peligrosos en el territorio nacional, se empezó a hablar de la responsabilidad de varios actores de la cadena de valor: el productor, el importador, el distribuidor, el consumidor, la autoridad ambiental, el gestor. Es por eso que en el 2007 se reglamentó la recolección de plaguicidas de uso agrícola, en 2010 la recolección de pilas y medicamentos, en 2011 la recolección de baterías plomo-ácido, en 2012 llantas, computadores y luminarias, en 2013 insecticidas de uso doméstico, se expidió la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE. En 2014 nació la primera corporación de origen voluntario a nivel país y a nivel América Latina que recolecta electrodomésticos de línea blanca como las neveras. En 2017 se expidió la Política Nacional Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y en 2018 se reglamentó la gestión integral de residuos de envases y empaques de plástico, papel, cartón, vidrio y metal. Como vemos, son más de 6 corrientes o tipos de residuos que en nuestro país ya está reglamentada su recolección selectiva, o en pocas palabras, que existe un canal de devolución, repito, para que nosotros como usuarios o consumidores, cuando dejemos de utilizar el producto, hagamos esa entrega segura y no vayan a parar ni a un relleno sanitario ni a un río. Como les decía, dentro de este principio legal de responsabilidad extendida del productor, son varios los actores importantes. El primero de ellos es el productor, el importador o el fabricante. ¿Qué tienen que hacer ellos? Diseñar e implementar estos sistemas de recolección o canales de devolución para que yo devuelva el residuo. Y por supuesto deben garantizar unas alternativas de aprovechamiento, de gestión y de tratamiento. Y no solamente esto, deben implementar iniciativas de comunicación, información y educación para informarnos a nosotros los usuarios o consumidores sobre nuestra responsabilidad de hacer una correcta separación y entrega de este tipo de residuos, y por supuesto para identificar los canales de devolución. Con respecto a los comercializadores de estos productos, ¿qué es lo que está en la norma? Ellos deben brindar ese apoyo técnico y logístico para facilitar la recolección de este tipo de residuos, informar al ciudadano de cuál es el mecanismo o esa estrategia de devolución, por supuesto a través de campañas de información y sensibilización. ¿Qué hace el gobierno? Por supuesto, incorporar en sus planes de gestión de residuos, en el marco de la responsabilidad extendida del productor, informarnos a nosotros como ciudadanos de la responsabilidad que tenemos frente a este tipo de residuos especiales, y por supuesto sancionar y hacer seguimiento a la implementación de estos instrumentos normativos. Ahora bien, yo les hago la pregunta: ¿cuáles creen ustedes que son las dos grandes responsabilidades que tenemos nosotros como usuarios o consumidores de este tipo de productos postconsumo, perdón, de residuos postconsumo? Siéntase en libertad de abrir su micrófono o escribir en el chat. Buenas tardes. Yo pensaría que como consumidores tenemos que informarnos sobre los aspectos. Y como tanto... se me fue, perdón. Tranquila, pero sí es muy cierto lo que tú dices, es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si yo adquiero cualquier producto, si yo adquiero un televisor, o voy a cambiar la nevera, o cambio el computador, o compro un insecticida para matar los zancudos en mi casa, yo tengo que investigar dónde debo botar ese envase o empaque, ese aerosol del insecticida. No puedo como, no, pues yo es basura, lo voy a botar en la caneca de mi basura,
sin saber que puedo llegar a causar un impacto negativo. Entonces, importante que sepamos que las dos responsabilidades que nosotros tenemos es separar y hacer una correcta entrega de este tipo de residuos en los canales de devolución y no sacar la llanta y dejarla botada en la esquina o vender la batería o dejar por ahí botado el computador viejo o el televisor o botar los insecticidas a la caneca con las pilas. Como les decía al inicio, venimos en representación del Grupo Retorna, que es la alianza para la gestión postconsumo de 6 corporaciones: Cierra el Ciclo, Ecocómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Recoenergy y Rueda Verde, que trabajan de manera conjunta para hacer la recolección de 6 tipos de residuos que en el siguiente video, que ya les va a compartir mi compañera Tatiana, ustedes van a poder identificar cuáles son estas 6 corporaciones y qué residuos recolecta cada una de ellas. ¿Sabías que algunos residuos requieren un manejo especial y diferenciado? Te invitamos a conocer las corporaciones postconsumo del Grupo Retorna, para que seas un consumidor responsable. Cierra el Ciclo recolecta tus envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, como aerosoles, plaquitas o pastillas, bombas manuales, difusores eléctricos, geles y envases plásticos o de aspersión de insecticidas domésticos. Ecocómputo recolecta y da un manejo ambientalmente seguro a tus residuos tecnológicos como monitores, CPUs, tablets, portátiles, teclados, mouse, impresoras, USBs y speakers. Pilas con el Ambiente recolecta tus pilas usadas AA, AAA, pilas de botón, C y D, pilas cuadradas de 6 y 9 voltios, baterías del ejército, baterías de celulares, de computadores y de radioteléfonos. Recoenergy gestiona de forma segura y responsable las baterías usadas de plomo ácido provenientes de vehículos y motos. Red Verde se encarga de gestionar de manera ambientalmente segura las neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados en desuso. Si necesitas la recolección en casa de tu equipo, comunícate al 317-405-0510. Rueda Verde recolecta las llantas usadas de RIN 13 a 22.5 de tu automóvil, camioneta, bus, buseta, volqueta o tractomula. Ahora que ya conoces las corporaciones postconsumo del Grupo Retorna, te invitamos a separar y entregar tus residuos. Visita nuestras redes sociales para conocer más información y así convertirte en un colombiano consciente con el ambiente. ¿Sabías que algunos... Muchas gracias, Lady. Como veíamos, pues desde ya los estamos invitando a todos y cada uno de ustedes para que hagan parte de los colombianos conscientes con el ambiente, que separan y entregan adecuadamente sus residuos postconsumo. Entonces, ¿dónde entrego mis residuos postconsumo? Como veíamos, las corporaciones postconsumo que integran el Grupo Retorna tienen diferentes canales de devolución a través de los cuales podemos hacer la entrega de los mismos. En este caso, se tiene a disposición de los usuarios o consumidores un canal residencial a través del cual nosotros, como ciudadanos de a pie, podemos hacer la entrega de los residuos que generamos en nuestra casa o en menor cantidad de pronto en el negocio. Muy diferente, que les voy a explicar más adelante, ya las bajas institucionales si somos un establecimiento de comercio grande. En este orden de ideas, la corporación Cierra el Ciclo tiene a disposición los puntos amarillos o contenedores de Cierra el Ciclo, como el que vemos en la diapositiva, en el cual podemos depositar todos los envases y empaques de insecticidas de uso doméstico. Dentro de esos tenemos el aerosol de Ray, Baygon, esas plaquitas laminadas, el difusor eléctrico, los nuevos insecticidas en gel, los insecticidas de espiral que vienen en cajas de cartón, las bombas manuales, jeringas matacucarachas y envases y empaques de recambio de aspersión o atomizadores en donde se envasen este tipo de productos para matar insectos en el hogar. La corporación Ecocómputo también tiene a disposición de sus usuarios o consumidores este tipo de contenedores en donde podemos depositar
partes de computadores como mouse, teclado, USBs, monitores, CPU, estabilizador, base refrigerante, parlantes, cableado del computador o cualquier cosa que computador, y Pilas con el Ambiente, que quizás es la corporación más conocida por todos ustedes, es quien se encarga de hacer la recolección de todas las pilas que utilicemos en casa. Pilas de botón de relojes y calculadoras, AA, AAA, cuadradas de 6 y 9 voltios, formato 6D, la batería del celular, la batería del portátil. Importante, yo cómo sé dónde encuentro estos contenedores o cuál es el más cercano a mi lugar de residencia. En el caso de Medellín, estos contenedores están ubicados en los puntos naranjas móviles de Envarias, también están en Centro B, también los podemos encontrar en diferentes centros comerciales de la ciudad, en puntos locales reconocidos, en algunas bibliotecas e incluso en algunos establecimientos de comercio tenemos bomboneras en donde los usuarios o consumidores pueden depositar sus pilas usadas. También podemos ingresar a la página web de Cierra el Ciclo, de Ecocómputo, de Pilas con el Ambiente y filtramos por el tipo de ciudad los puntos de recolección o contenedores y allí podemos localizar el más cercano a nuestro lugar de residencia o a nuestro establecimiento comercial o negocio. O también podemos descargar en nuestro celular la aplicación Resipuntos y dependiendo el tipo de residuos, si es pilas, computadores o insecticidas, me va a decir cuál es el contenedor más cercano al lugar en donde yo me encuentro. Es como un Google Maps. En el caso de la corporación Red Verde, que como veíamos se encarga de hacer la recolección de neveras, lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados y televisores, tenemos dos alternativas para hacer la entrega de este tipo de residuos, que sabemos que son electrodomésticos de gran volumen y no se pueden llevar a un contenedor, entonces existe la posibilidad que hagamos la solicitud de recolección a domicilio en la puerta de nuestra casa o de nuestro negocio, llamando al 317-405-0510 y el domicilio a un operador logístico porque me haga la recolección a domicilio. Este oscila en un precio entre 15.000 o 20.000 pesos. Si yo no quiero pagar el domicilio, en la misma línea telefónica en el 317-405-0510 me pueden informar cuál es el punto autorizado en mi ciudad para hacer la entrega del electrodoméstico usado. Muy seguramente en la ciudad de Medellín va a ser Centro B en varias o en alguna de las plantas autorizadas. Importante, la Corporación Red Verde hace parte de una iniciativa que se llama Entrégala y Ahorra en el marco del Programa Nacional de Sustitución de Neveras. ¿En qué consiste esta iniciativa o por qué se llama Entrégala y Ahorra? Si yo entrego mi nevera usada a la Corporación Red Verde, ellos me dan un certificado para que cuando yo compre una nueva nevera solo la compre con un 5% del IVA. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a este beneficio? Que la nevera que yo vaya a comprar cumpla con características de eficiencia energética, básicamente que sea de consumo tipo A, tipo B o tipo C, o que tenga el sticker que vemos en la imagen, bien sea en la puerta frontal o lateral de la nevera y que se identifique como alguno de los tres consumos, tipo A, tipo B o tipo C. Que el valor de esta nevera, que el valor máximo de esta nevera sea de 1.271.169 pesos IVA incluido. Aquí pido excusas porque el valor ya se actualizó al 2021, este es el valor del 2020, pero no difieren mucho. Que quien vaya a comprar esta nueva nevera certifique que vive en estrato 1, 2 o 3 con la entrega de un recibo de servicios públicos y por supuesto que el comprador entregue su nevera antigua a la Corporación Red Verde. Toda la información de la campaña la pueden conseguir en www.entregaladeahorra.com.co o llamando al 317-405-0510. En el caso de la corporación Recoenergy se tiene a disposición de los usuarios puntos de recolección comercial o servitecas o energitecas para hacer la entrega de las baterías usadas plomo ácido, principalmente son puntos de Auteco, AKT o Centro B, de Envarias, como les decía, y en el caso de la corporación Rueda Verde también se cuenta con puntos de usuario final o talleres de servicio en donde podemos entregar llantas usadas de carros, motos y ciclas, de carros de RIN 13 a 22.5. ¿Qué pasa con estos residuos? Como les decíamos al inicio, es responsabilidad de las corporaciones garantizar
garantizar que los residuos no vayan a parar a un relleno sanitario. Y como las corporaciones son organizaciones sin ánimo de lucro, que no compramos ni vendemos los residuos, sino que se hace una gestión ambiental en el marco de la responsabilidad extendida al productor, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de los electrodomésticos se entregan a gestores especializados que los desensamblan y separan sus componentes en corrientes peligrosas y corrientes no peligrosas. Dentro de las no peligrosas tenemos los metales ferrosos, que se funden y se reincorporan en otras aplicaciones industriales. Dentro de las peligrosas tenemos los gases refrigerantes, las espumas refrigerantes, el aceite del compresor y las tarjetas electrónicas. Colombia no tiene la tecnología para hacer el aprovechamiento de las tarjetas electrónicas, razón por la cual se exportan a países europeos en donde en grandes acerías a través de procesos de fusión pueden separar sus componentes. En nuestro país existen 5 gestores licenciados que cuentan con unidades de recuperación de ese gas refrigerante y dependiendo del tipo del mismo, hay iniciativas piloto para regenerarlos y reciclarlos en otros procesos de refrigeración. En el caso del aceite del compresor, se extrae de la unidad y se recupera, se regenera y se utiliza para la elaboración de lubricantes industriales. De ahí la importancia de hacer la entrega de nuestros electrodomésticos de línea blanca a la corporación Red Verde, porque sabemos que los gases refrigerantes son sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y si nosotros le entregamos la nevera usada a un reciclador o recuperador informal que no cuenta con la tecnología para hacer el manejo de este tipo de sustancias, muy seguramente va a extraer estos ferrosos, revienta el circuito e inmediatamente libera la sustancia agotadora de la capa de ozono a la atmósfera y nosotros por 20.000, 50.000 o 60.000 pesos que nos compra la nevera estamos contribuyendo con el calentamiento global y con el aumento del agujero de la capa de ozono. Con las llantas que se hace, se entregan a gestores especializados que las trituran mecánicamente y de ahí se obtienen varios subproductos. Con respecto a los gránulos de caucho, se hacen canchas sintéticas, artesanías, suelas de zapatos y otras aplicaciones industriales. El acero de las llantas se funde y se reincorpora en la industria metalúrgica. Y con la lona hay iniciativas piloto para aprovecharlas en la elaboración de fibras textiles. En el caso de las baterías usadas plomo ácido, es importante mencionar que el 97% de sus componentes son reciclables. No quiere decir que cuando vaya a comprar una nueva batería me estén vendiendo una de segunda. No, por el contrario, cuando se entregan a la corporación Recoenergy, se entregan a gestores especializados que las desensamblan, trituran mecánicamente ese plástico y lo peletizan para hacer otros productos de plástico y nuevas baterías. El plomo se funde para hacer nuevas baterías y el ácido se neutraliza y sirve como recirculante en el proceso. En el caso de las pilas, en el mercado tenemos 2 tipos de pilas, las recargables y las no recargables. Colombia solo tiene la tecnología para hacer el aprovechamiento de las pilas no recargables, que son las alcalinas sin carbón que conocemos. Estas pilas que se hacen se entregan a un gestor que las segrega, las almacena, las tritura mecánicamente y de ahí se obtienen unos subproductos, un tamiz ferroso y un tamiz no ferroso. La parte ferroso metálica se funde y se reincorpora en otras aplicaciones industriales y con la no ferrosa hay iniciativas piloto para la elaboración de lubricantes industriales. Y ya en el caso de los envases y empaques de insecticidas de uso doméstico como el Ray, Baygon y estas plaquitas laminadas, porque contienen una sustancia tóxica, el envase o empaque se considera como un residuo peligroso. De esta manera se entregan a gestores que cuentan con licencia ambiental para el manejo de este tipo de sustancias peligrosas. Ellos los clasifican. En el caso de los envases presurizados o aerosoles, se extrae el líquido y gas remanente y en conjunto con los demás envases y empaques plásticos de los insecticidas se someten a tratamiento térmico e incineración y estas cenizas van a parar a rellenos o celdas de seguridad. A grosso modo, esta es la gestión que actualmente realizan las 6 corporaciones postconsumo que integran el grupo Retorna en todo lo relacionado con los residuos postconsumo. Como ustedes veían, es de vital importancia hacer una correcta separación y entrega de los mismos para evitar todos los impactos ambientales negativos en el ambiente que su inadecuada disposición pueda llegar a causar.
Como les decíamos al inicio de la capacitación, por favor no se vayan. A continuación vamos a tener nuestra segunda y última pausa activa ambiental, nuevamente con la aplicación Kahoot, en donde vamos a tener un ganador o ganadora que va a tener un reconocimiento souvenir. Y por supuesto al final podemos resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Listo, ya tenemos por aquí en pantalla nuevamente nuestro Kahoot. Los invitamos a que ingresen www.kahoot.it y digiten el PIN que aparece en pantalla. Es una dinámica exactamente igual a nuestra primera pausa activa ambiental, en donde se van a encontrar a 8 preguntas y al final vamos a tener un podio. Recuerden, ingresan a www.kahoot.it y digitamos el PIN 1927827. Les pedimos el favor que se identifiquen con su nombre para que al final los ganadores el ganador o ganadora, perdón, nos puedan brindar sus datos para la entrega del souvenir o reconocimiento. Listo, ya tenemos algunos jugadores, vamos a dar unos segunditos más. Listo, ya vamos. Sí, señor. ¿Puedes volver a explicarles de manera detallada para que lo vayan haciendo como el paso a paso, para que participen más, que yo creo que más quieren participar? Listo. Sí, señor, claro que sí. Entonces recuerden